Bien, aquí estamos ya en nuestro living, dialogando con quien es la responsable de darnos a conocer todo lo que tiene que ver con el derecho laboral. La semana pasada no estuvo con nosotros, vino gente de su estudio, pero hoy sí está con nosotros. Alicia Vargas, doctora, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Bueno, contenta de estar de nuevo aquí. Sí, ¿cómo le fue en su alocución y en su puesta en escena sobre la RT en Buenos Aires? No, muy bien, un tema muy interesante y muy interesante la convocatoria, porque están acudiendo sindicatos, empleadores y todos están interesados en tomar conciencia y en todas estas nuevas modificaciones que se vienen. Fundamentalmente lo que estamos tratando en los últimos programas nosotros es esa modificación que se viene, ¿no? Sí, y que preocupa gravemente también a los empresarios, porque todo esto de la nueva tendencia del daño integral los perjudica gravemente. Entonces, bueno, dentro de lo que se llama perjuicio, tampoco diríamos perjuicio, tendrían que adaptarse simplemente claro, a lo que dice la ley, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que como que ha aumentado la litigiosidad, entonces en alguna medida se ha generado grandes interrogantes de qué es esto, de por qué, y en definitiva también están entendiendo de que el régimen tiene que ser acorde al daño real que tiene el trabajador. Así es. Yo siempre digo lo mismo, y esto lo hemos hablado, ¿no es cierto? Mientras se enmarque dentro de la ley todos los actores, yo creo que la litigiosidad no llega a ese fin, porque todo está normal. Digamos, mientras se tenga la RT, el compromiso que debe tener con el trabajador con sus medidas de seguridad, la empresa dándole las medidas de seguridad, es decir, dentro de ese marco todo yo creo que entra legalmente. Ocurre el tema del litigio cuando alguno de esos factores no integran el grupo, ¿no es cierto? Como que se rompe el equilibrio. Claro, entonces... Y era otro de los temas que tratábamos puntualmente, que cuando se cumplen con todo lo que es la norma de higiene en el trabajo, de todas las medidas de seguridad, obviamente se reduce muchísimo el riesgo de los siniestros. Y el tema también de todos los exámenes preocupacionales y los exámenes de salud periódicos que tienen que tener los trabajadores, minimizan riesgos. Esto también viene a un tema que surgía, que es el tema del estrés laboral, que es una patología que depende también de la carga laboral o de las responsabilidades y que no figura como una enfermedad listada. Así es. Y hemos tenido muchos casos del tema de estrés laboral y, por ejemplo, le doy ejemplos. Se da mucho en aquellos trabajos con tareas repetitivas, donde hay personas que tienen que estar 8 horas sentadas en el mismo lugar con, por ejemplo, un golpeteo constante, o quienes trabajan en fábricas donde están poniendo pequeños componentes. Automatizan. Y donde no solamente uno no pone el ritmo, sino que tenemos una máquina que nos va imponiendo el ritmo. Exactamente. Y eso es como que a uno lo carga mucho de estrés si no tiene los descansos adecuados. O personas que tienen trabajos de mucha responsabilidad con una sobreexigencia que lo va cargando de un estrés que en definitiva después se somatiza y genera muchas patologías, incluso llegan a tener serios trastornos no psicológicos, sino psiquiátricos con personas con una gran discapacidad, y todo esto fue porque en el momento justo es como que no se tomaron la medida para que tuviera o el descanso adecuado o una adecuada contención para que toda esa actividad no me afectara. Pero la pregunta viene, bueno, ¿pero qué pasa con estos casos? Que no los tenemos dentro de las enfermedades listadas. En realidad entra dentro del mismo marco de enfermedades que venimos planteando, que aunque no estén listadas, si efectivamente derivan de la tarea y podemos probar la relación, y por eso le contaba este tema de tareas repetitivas, de mucha exigencia, o también incluso a veces vienen asociadas con el moving. ¿Qué es el moving? Que es todo un concepto laboral que tenemos, es cuando hay presión al trabajador o alguna persecución puntual, que he tenido también varios casos de, no digo que sea la generalidad, pero a veces se quiere prescindir de algún trabajador y se lo carga horariamente. No está legislado en nuestra provincia. No, pero ahora ya tenemos una jurisprudencia fuerte en el tema del moving, y entonces como una persecución que genera un estado de estrés y que puede después generar realmente enfermedades laborales. O sea que todo esto son situaciones reales que antes no venían amparadas ni por la legislación ni por la jurisprudencia, y ahora la jurisprudencia las está receptando. Entonces eso te permite que cuando por algún factor, ya sea un trabajo excesivo, una responsabilidad excesiva o una persecución, no debería ser así, pero puede suceder, tenemos alguna afección de ese tipo, ese estrés, podemos plantearlo, porque en definitiva lo es, una enfermedad laboral. Lo que va a pasar es que inmediatamente no me lo van a tomar como un reclamo, porque van a decir no está dentro de la lista de enfermedades.
Pero eso no quita que no le podamos dar curso al trámite, donde va a haber que judicializarlo, lo vamos a tener que demandar, y con una pericia adecuada, probando que esto es el resultado de la actividad, de la presión, lo que se llama normalmente acoso laboral. Exactamente, que es el llamado MUBE, sí o sí tienen que indemnizarlo, y de hecho lo están haciendo. ¿Y por qué le cuento esto? Porque por ahí uno lo ve y dice, no, un estrés, no, hay casos que son severos, que son graves, incluso de personas que han terminado en establecimientos psiquiátricos con una incapacidad. La derivación de patologías que no tienen que ver con eso porque realmente el estrés se considera algo muy como light, ¿no es cierto? Dice, bueno, está estresado, una cosa que parece, pero la derivación en patologías, enfermedades crónicas, en muchos casos también, y este caso que me está diciendo, psiquiátrico, no está contemplado desde el comienzo de tomar contacto con el estrés de la persona. Muchas veces llegamos a un periodo de estrés, las personas en una determinada tiempo de nuestras vidas nos pasan ese tipo de situaciones, a veces las podemos controlar y en otros casos no. Pero cuando lo que usted está diciendo, que lo hemos visto en un congreso que hubo no hace mucho tiempo, la gente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales lo estableció en un congreso, hablaban del tema de MUBE, y decían que no estaba legislado, por eso, a raíz de eso yo dije que no estaba legislado acá, pero que en Santa Fe sí. Entonces, daban a conocer la persecución que tienen muchos trabajadores de la administración pública en función de la actividad que desarrollan y de cómo viene el trabajador o agente público a tomar contacto con su trabajo, generalmente muchas veces con prebendas políticas, etcétera, etcétera, y ese tipo de presiones que sufren derivaban, decían allí precisamente, en este tipo de patologías que a veces son crónicas, ¿no? Y después incluso le genera una serie de problemas funcionales, físicos, psicológicos. Familiares, decían también. Ni hablar familiares, porque desde el vamos arranca con todo un conflicto en todo el funcionamiento de la persona. Pero el tema es que eso... ¿Qué se hace con eso? Claro, que en este caso, efectivamente, al ser una enfermedad laboral, la tienen que indemnizar. Le tienen que indemnizar la ART en el marco legal establecido, y a su vez, con este planteo de la inconstitucionalidad de este tope, incluso se puede ir contra el empleador reclamando la integralidad del daño, o sea, sin tope. Supongo, o sea, no teniendo la tabla preestablecida, que era la que veníamos diciendo, que toda la jurisprudencia ahora viene echando por tierra, porque ese tope en definitiva no llega a cubrir el daño integral. E incluso también se está reclamando el daño moral, que va más allá de la incapacidad que efectivamente generalmente este acoso lleva un daño moral. Un daño moral, que es en el espíritu, un desánimo, que no llega a ser una incapacidad, pero que es todo un padecimiento y que también se indemniza. Vamos a tratarlo más en extenso el tema ese en algún momento, porque la verdad que a mí me dejó muchísimas dudas, y aparte de dudas, ¿no es cierto?, tratar de indagar sobre cómo tratar de solucionarlo, porque de pronto, ¿no es cierto?, ponerlo en escena es una cosa, pero tratar de ver cómo se soluciona ese acoso al trabajador, ese acoso laboral, que generalmente, decía, está dado por personas que son ineptas en su trabajo y le ocasionan el problema a personas que son muy capaces. Exacto, que lo sobrecargan de tareas y de responsabilidades. Pero tenemos un tema para dejarnos, aunque nos han hecho señas, que es el tema previsional, que si es vos algo, la semana que viene lo vamos a dar. Sí, que también tuve muchas consultas e incluso tenemos un fallo propio, muy reciente, con lo que cómo, digamos, se resolvió el tema de las AFJP, porque digamos, en el sistema anterior, uno aportaba una AFJP para tener una jubilación con un sistema distinto de capitalización donde uno disponía de fondos. Al Estado, cuando vino y toma estos fondos y se los deriva en ANSES y disuelve todo el régimen, quedó todo un bache de decir, ¿qué sucedió con esto? Bueno, ya tenemos los primeros fallos en Córdoba y la justicia está ordenando al ANSES pagar los fondos que le giraron las AFJP a las personas que justamente vinieron haciendo el aporte o a los beneficiarios de, digamos, de estas pensiones, de acuerdo al caso que corresponde. Entonces, lo importante de esto es que ya se empieza a sentar un criterio sobre qué sucede con estos fondos. Lo veremos entonces en otro programa. Vamos para el próximo programa. Bueno, gracias por venir, doctora. Bueno, hasta el sábado que viene. Nos vemos el sábado. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más Vida Sindical.